Amables televidentes, buenas tardes y buenas noches. Nuevamente, la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá comparte un diálogo más con el tema de la que maneja la Academia Sociedad Académica de Boyacá, dirigida por el historiador Eutimio Reyes Manosalva. Saludamos a nombre de la Federación a Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, al Padre Justiniano Barón, a la productora encargada del manejo técnico y del equipo técnico y temático del canal, y a nuestros siempre queridos televidentes. Trataremos en la tarde de hoy cuál fue el ideario de Bolívar y su vigencia, legados en la Carta de Jamaica en 1815. El legado en el Manifiesto de Cartagena de 1813. El discurso de Angostura ante el Congreso de Delegados de 7 provincias que se lleva a cabo en 1819 para la tarde de hoy. Bienvenidos con esta temática. Nos acompaña el historiador, supervisor de educación, docente, autor de varias obras, de muchas obras, conferencista, articulista de revistas y periódicos nacionales y departamentales, estudioso de las ideas de Bolívar. Bienvenido, historiador Eutimio Reyes Manosalva, al diálogo en la tarde de hoy. Sí, la Carta de Jamaica, escrita, ¿no?, en 1815 en Jamaica, es una obra profética, dijéramos, visionaria, donde él describe todas las condiciones de los pueblos, de las naciones, de las regiones de América. Las describe por sus costumbres, por su unidad en el idioma, unidad en la religión, en las costumbres, y también analiza las situaciones difíciles de comunicación por factores climáticos y geográficos que impiden que al liberar a esa América del Sur, dijéramos, se formara una sola nación, no grande por su extensión, sino por su espíritu. Y ahí él va describiendo. Y lo que más hace énfasis es que se haga una unidad espiritual y real de esta América, de sus pueblos, y que ojalá a través de una confederación panamericana, dice él, y que posteriormente se cristalizó en la creación de la OEA, Organización de Estados Americanos. Que aún existe. Y que aún existe, claro. Que aún sí rige pues la unión. Sí. Bueno, entonces seguimos con el tema, ¿no? Continuamos, querido Eutimio, sobre el Manifiesto de Cartagena de 1813. Es otro momento, otro documento que sale de la mentalidad de este genio inmortal, Simón Bolívar. Bolívar llega a Cartagena en 1815, llega perseguido, y en Cartagena entonces le encomiendan una misión de dirigir un comando al pie del río Magdalena. Pero él no ha vivido para ser subyugado, para ser subalterno, sino ser el jefe. Y él entonces forma su gran ejército, la campaña del Bajo Magdalena, y luego la campaña admirable
de 1813 que llega a Caracas. Y entonces en este manifiesto de Cartagena, él aboga porque haya un gobierno fuerte, centralista, para centrar toda la unidad, toda la inteligencia y toda la fuerza y todos el mantenimiento, el equipo que debe tener un ejército organizado, en contra del federalismo, que era otra manera de gobernar a copia de los Estados Unidos, que ellos necesitaban era un gobierno centralista, y propone entonces el ejercicio del centralismo como antes lo había pregonado Antonio Nariño, y Camilo Torres el federalismo. ¿Considera Bolívar en este documento que el federalismo no es el que conviene en este momento por cuanto no tiene la fuerza suficiente que necesita un país, un país grande que empieza sus destinos, y que el sistema federalista no es el apto en el momento, y como tú dices, opta por el centralismo y lo deja entrever a través de este documento valiosísimo? Bueno, ahora vamos a ver Seguimos dialogando sobre el discurso de Angostura. el discurso de Angostura, que tiene lugar Angostura, el 15 de enero de 1819. De 1819. Sí. Allí se inicia pues la ruta que finaliza con el triunfo de la batalla del Puente de Boyacá, pero que Bolívar la prevé desde allí, desde el Congreso de Angostura. En el discurso de Angostura, Bolívar, ante los 7 delegaciones de provincias, expone, es decir, él no deja por fuera la parte, dijéramos, de manejo de un Estado idealizado, y él ya habla de la Gran Colombia y propone que para el gobierno de la Gran Colombia se organicen 3 cámaras. La Cámara de la Educación, que la educación para el Libertador es fundamental, es la que prepara al hombre para vivir en convivencia, para encontrar el progreso, la prosperidad y para encontrar el verdadero ciudadano. Y propone que entonces esa Cámara de la Educación la inicien los padres de familia como núcleo fundamental de la familia, y que ellos deben de tener esos cuidados. Entonces veamos esa preocupación por la educación que siempre tuvo el Libertador. ¿Podría usted hablar sobre ese tema? La educación para Simón Bolívar, a grandes rasgos, un ciudadano, un hombre que no recibe educación es prácticamente un ser que no existe dentro del contexto social. Sí, el otro aspecto del discurso de Angostura era relacionado con la Cámara de la Moral, que esto es vigente, palpitante, la moral administrativa, la moral ciudadana. Y decía el Libertador que un país o una nación no podía funcionar, no se podía gobernar sin el ejercicio de la moral. Y por eso él proponía que quien ocupara los cargos en el Ejecutivo y en el Legislativo debía de ser por personas con moral y luces. Moral, sin duda, de su honestidad, y con luces, con capacidad intelectual y moral
para poder legislar, dirigir y gobernar a los pueblos. Esto es vigente. Si se hubiera acatado en ese Congreso de Angostura a formar esta Cámara de la Moral y de la Educación, pues yo creo que había seguido y tendríamos una Colombia bajo el imperio de la moralidad estatal, la moralidad ciudadana, la moral de los legisladores, y sería una costumbre acendrada, pero el Congreso no le paró mucha atención, porque ahí era también gamonales, terratenientes, que tenían muchos intereses personales y no les convenía que hubiera como una idea catoniana, un control en el manejo del Estado, en sus finanzas, etc. Aún así, él deja muy claro, su visión es, el hombre es un hombre con virtudes ciudadanas, un hombre íntegro, capaz de aportar lo mejor de sí para que una patria tenga los suficientes fundamentos por qué luchar y por qué vivir. Y mire lo que dice tu obra al final. La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Sí, es decir, la educación es básica. Y pongamos la vigencia, este tema de la educación. Si la educación está en crisis, primero, en los establecimientos educativos, la legislación escolar que existía, ese ordenamiento, esos reglamentos en que el estudiante debía de guardar una compostura, un respeto hacia el maestro, una dedicación, una responsabilidad. Ya con el libre desenvolvimiento de la personalidad, el estudiante puede llegar al salón de clase con su celular y ponerse a comunicar con el celular. Puede llegar sucio, puede llegar con la ropa raída. El maestro no puede, porque es una manifestación de su propia personalidad. Y entonces en el salón de clase no hay orden, hay anarquía. Yo creo que la urgencia capital actualmente es el rescate en el aula estudiantil, en el aula escolar, del rescate de los valores esenciales, cuáles son responsabilidad, respeto, civismo y todas estas características que da la libertad, pero la libertad con deberes, porque únicamente se tienen deberes y no se está entonces, es decir, los estudiantes están con una cultura de los derechos y así también en los hogares todos son derechos y los deberes están en un segundo plano. Esa es la situación más difícil en la incertidumbre de la pandemia, que nos va dando las pautas del qué hacer y en el descontrol total en que vive la sociedad en el mundo. Bien, pero nuevamente el Congreso de Angostura vuelve a focalizar el poder central, Eutimio, y vuelve a manejar el poder ejecutivo desde el punto de vista central, el legislativo con sus cámaras y el judicial con todas sus virtudes. Esto se retoma muy clarito desde el Congreso de Angostura. Sí, en el Congreso de Angostura también se nombraron los censores a manera espartana y romana. Los censores eran
como hoy los magistrados. Los magistrados. Los que examinaban los actos del Ejecutivo y del Legislativo. Y entonces, muy importante que esos censores también estén inmaculados. Y los concebía entonces el libertador Simón Bolívar como los patricios, como las personas que tenían la ascendencia en el pueblo por su conducta, por su ejemplo, y estos censores entonces eran los que velaban por la moralidad y los hechos y las consecuencias de la administración de justicia, especialmente, que también está en crisis. El pueblo ya no cree en sus jueces, en sus magistrados, por los hechos que nosotros hemos visto registrados a través del periodismo y de la crítica colombiana. Sí, señor. Eso es la realidad que está viviendo nuestro Colombia, nuestro querido Colombia. Vamos pues a continuación a unos breves mensajes de interés y ya retomamos nuestro diálogo. Glorioso Patriarca San José, animado de una gran confianza en vuestro gran valimiento, a vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre putativo de Jesús hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialísimamente en la hora de mi muerte, y alcanzadme la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Amén. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Queremos compartir con todos la nueva Ley de Emprendimiento, que apoya a los emprendedores en todas sus etapas con 5 iniciativas. 1. Reducción de cargas y trámites. 2. Mejores condiciones en compras públicas. 3. Beneficios para acceder al sistema de inversión y financiación. 4. Fortalecer a Impulsa Colombia. 5. Facilitar la cultura emprendedora en la juventud colombiana. Con esta ley y el recién aprobado COMPES de Emprendimiento, seguimos fortaleciéndonos como una nación emprendedora. Conoce más en www.impulsacolombia.com. La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con Él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. En el Pacto Colombia con las Juventudes estuvimos hablando de la importancia de los consejos municipales de juventud,
un mecanismo que incluye a personas entre 14 y 28 años en la participación, vigilancia y control de la gestión del gobierno. Este será un ejercicio histórico en la democracia de nuestro país. Para mayor información de cómo elegir y ser elegido, ingresa a www.colombiajoven.gov.co. Sigamos conversando. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. Gobierno de Colombia. Estábamos hablando del maravilloso enfoque ideológico de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura en septiembre de 1819. Al estar allí, querido historiador, continuamos esbozando la ruta libertadora de 1819 hasta llegar al pantano de Vargas. ¿Le parece? Sí. Muy bien. Bien, tiene usted la palabra. Bueno, la campaña libertadora entonces se inicia en la aldea de los 70. Bolívar expone su plan de invadir la Nueva Granada en tiempo de invierno. Su Estado Mayor dice, nuestro jefe está loco porque es imposible en esta estación de invierno, pero Bolívar se impone e inician el 27 de mayo de 1819 la campaña, por esa llanura inundada, todos esos sufrimientos del ejército libertador, y es realmente una apoteosis. Y van por la llanura, por esa pampa, haciendo sus escalas. Y el libertador va animando y va diciéndoles los bienes que trae consigo la libertad. Y a Santander Bolívar le escribe una carta desde Angostura diciéndole que se prepare, porque Santander tiene un ejército de caballería muy organizado en Tame y que tienen que unirse en los dos ejércitos, el de Venezuela y el de Colombia. Y es allí, Eutimio, donde un hombre, un dominico de Arbastomar, Fray José Ignacio Mariño y Torres, quien había sido nombrado como párroco de Tame, como para cumplir allí su año de sacerdocio, y él se dedica a organizar el ejército de llaneros, a adiestrarlos, a enseñarles a manejar las armas, a las distintas técnicas militares, a buscar la defensa personal, desde sus célebres arengas en los púlpitos donde él tenía la oportunidad. Así que lo hacía en Tame, en Pore, en la Trinidad, donde iba el cura Mariño, iba formando el ejército que iría a ser y que fue la mano derecha para engrosar el ejército que se forma con Santander en los llanos. Sí, el padre Francisco Mariño fue muy importante y fue Fray Ignacio. Fray Ignacio Mariño, capellán del Ejército Libertador. Y en el llano de San Miguel sí, hubo mucho desánimo y querían regresar, retornar, no seguir la campaña libertadora. Y una discurso, dijéramos, una intervención de este fraile hizo que todos tomaran la decisión de continuar la campaña hacia el páramo pasando por el páramo de Pisba. Siguiendo entonces nuestro recorrido, el ejército de Tame
se unen los dos ejércitos en Pori y el 2 de junio inician el ascenso de la cordillera de los Andes. A los 8 días, tremendo ese recorrido con las lluvias y con el ganado que llevaban para abastecimiento del ejército, formaron los fangales. Muchos de esos ganados rodaron por los abismos y fue muchos los padecimientos que entonces tuvo el Ejército Libertador, que su alimentación consistía en topocho, plátano frito que llevaban en caballos, queso y carne, pero tuvieron que abstenerse ya, tener abstinencia de carne. Y este Ejército Libertador entonces cuenta y hace narración Fulgencio Leri, que fue el periodista de la campaña libertadora, y decía que era imposible sostenerse ellos sobre los caballos por las ventiscas, el frío y las enfermedades que llegaron del paludismo, de las fiebres, de las pulmonías, y muchos iban enfermando y muriendo, y muchos desertando. Este realmente dice que es un periplo, es una hazaña que eclipsa a cualquiera hazaña de Napoleón o de Alejandro Magno, la que hizo este Ejército Libertador de venezolanos y de colombianos. Y muy lógico, Eutimio. El ejército en el clima ardiente de los llanos orientales, subiendo al páramo de Pisba, al hielo, al viento que se mueve de extremo a extremo sobre la sierra, iba acabando con la humanidad de los marchantes, y muy débiles ellos por la carencia de comida, como tú dices. Luego iban quedando como partes en el camino, un cementerio de soldaditos que no pudieron resistir cuando ellos llegan a Socha, Eutimio. Bueno, este ejército tiene el primer encuentro con los realistas en Paya. Y ahí, pues, fue fuerte ese encuentro. Los realistas, lógico, fueron dominados y sigue entonces el Ejército Libertador. Pero de antemano Bolívar manda una avanzada de sus subalternos para que vayan a los pueblos de la provincia de Tunja anunciando el arribo de Bolívar y su ejército, y que esperan los auxilien. Y entonces ellos van recorriendo los pueblos de Socha, de Socotá, de Serinza, de todos los pueblos de la ruta libertadora, y estos pueblos comienzan a aprontarse, ¿no?, para esta colaboración, para socorrer, para organizar de nuevo la caballería, para montar los hospitales, para atender a los enfermos, para la alimentación, para el vestuario. Y vamos a hacer relación entonces lo que sucedió en Socha y en todos los pueblos del recorrido de la campaña libertadora. Sí, Eutimio, entonces aquí es muy interesante destacar en la ruta libertadora la participación de los boyacenses en esta gesta. Sí, por ejemplo, en Socha
Llegó el 5 de julio, llegó el Ejército Libertador y las gentes estaban congregadas. Dicen los cronistas que pareciese no un recibimiento de campaña, sino que estuvieran en fiestas. Y las gentes entonces ahí auxiliando, con alimentos, con vestidos. Y hay un hecho en el templo, que la gente se desviste en el templo, se quita prendas para mandar esas ropas a estos soldados ateridos que vienen del páramo, que vienen muy enfermos. Y el padre Reyes, en una frase muy célebre que dice: y el pueblo de Dios y el pueblo de Socha se desvistió en el templo de Dios para vestir a la patria recién nacida. Sí, es una escena muy linda que narra el padre Reyes con toda la vehemencia. El pueblo se desviste en la casa de Dios para vestir a los soldados desnudos de la patria. Y llega entonces el apoyo de los grandes criollos terratenientes que podían auxiliar al Libertador enviándole cargamentos de ropa, de comida, de víveres a lo largo de su caminar a partir de Socha. Bueno, el cura y alcalde de ese tiempo entonces se organizan. Y el cura Tomás Sarmiento pues organiza entonces una misa. Y en la misa entonces hace que cada uno de los fieles entregue prendas. Y entonces hay escenas que ya se han magnificado de las mujeres desvistiéndose, y que en el pantano de Vargas vieron a muchos soldados con vestiduras de mujer. Y Barreiro dijo que este era un ejército de pordioseros. Entonces realmente la colaboración fue inmensa de estos pueblos. 28 cargas de ropa llevaron en caballos para auxiliar con ropas, y los herreros en los pueblos abrieron sus faraguas para componer las armas. Las madres entregaban a los hijos para el servicio, es decir, para fortalecer el ejército, este ejército diezmado por las muertes y las deserciones. Entonces fue realmente un acto glorioso de participación y de colaboración de Socha. Y en Tasco, un hacendado dio su casa, su hacienda, y ahí se organizó un hospital. Y existe esa casa, pero en ruinas. Y los libros, en un libro precisamente de la campaña libertadora, ilustramos el estado en que está esas ruinas, que debía de reconstruirse, debía de tenerse ese monumento, testigo de la generosidad de ese pueblo de Tasco. Sí, Eutimio, avanzamos como el tiempo avanza con nosotros. Y detengamos un poquito en lo que fue la batalla antesala de la libertad en el puente Boyacá. Estamos entonces con el ejército allí en Bonza, Eutimio, y cuéntanos, comentemos un poquito, dialoguemos sobre lo que fue la batalla del Pantano de Vargas. Pues Bolívar en la escaramuza o en el encuentro que tuvo en Gámeza, que hubo como 120 patriotas muertos y 80 realistas, ahí falló la estrategia en Gámeza, porque no podía entrar en esa abrupta geografía la caballería. Entonces Bolívar reunió a su Estado Mayor, hicieron un movimiento de flanco hacia Cerinza, y en Cerinza le entregaron 200 caballos. Estos caballos son los mismos que se cubrieron de gloria en la batalla de Pantano de Vargas. Bolívar entonces y su ejército 4 días en Cerinza, y
el 19 de julio parten hacia Duitama, hacia Bonza, pasando por Duitama, y Santa Rosa, la patria de doña Casilda Zafra, la agorera que predijo que el libertador Simón Bolívar entraría a la batalla de Boyacá, a la de Carabobo, la de Pichincha, Junín y Ayacucho, montado en su caballo Palomo. Estas escenas. Y el ejército entonces llega a Bonza, y en Bonza recibe toda clase de auxilios que el mismo libertador dice que sin los auxilios que recibió de los pueblos, todos aledaños a Bonza, no se hubiera dado el parte de victoria de Pantano de Vargas, antesala de la batalla de Boyacá, reina de las batallas. Allí entonces, Simón Bolívar, desde el cerro de su nombre, ubicado en el municipio de Tibasosa, observa detalladamente y acude a la Virgen de los Tiestecitos, y viene la hazaña de Rondón y los 14 lanceros, y cae la noche entre la oscuridad y mediana tormenta, dando una victoria significativa, conocida como la batalla preámbulo a la libertad de la patria y de América Latina. Pero luego hay un detalle muy interesante, Eutimio, que no hemos comentado mucho con los televidentes, y es la famosa conocida como el decreto de reclutamiento que se da 3 días después de la batalla del Pantano de Vargas, el 28 de julio. Coméntanos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, quiero redondearlo el Pantano de Vargas, ¿no? Pantano de Vargas... 2 minutos. 2 minutos. ¿Hay 2 minutos? 2 minutos. El Pantano de Vargas, la batalla estaba casi perdida. Y es cuando Bolívar se da cuenta del movimiento del ejército realista y dice, se nos vino la caballería y perdimos la batalla. Y es cuando aparece este negro glorioso y le dice ese llanero, Juan José Rondón: mi general, la batalla no se ha perdido, déjeme hacer una entrada. Y Bolívar, en ese amargo y momento azaroso, le dice, salve usted la patria, coronel. De soldado raso le da el título de coronel y da el parte de victoria, la entrada de los 14 lanceros. Así es, Eutimio. ¿En qué consistió, pues, el decreto de reclutamiento 3 días después de la batalla del Pantano de Vargas? Muy breve. Pues como las huestes patriotas estaban cansadas y había habido muertos, Bolívar el 28 de julio va a Duitama y en Duitama dicta su decreto de reclutamiento y pone 12 numerales que hay que cumplir, que los jóvenes de 15 hasta de 15 años y hasta los adultos de 40 años deben de presentarse al servicio, so pena de muerte. Y así fue como entonces de los pueblos se organizaron y llegaron 800 boyacenses y fueron adiestrados ahí en Bonza, los trasquilaron, los adiestraron en el manejo de las armas, y estos soldados de la patria, ya en Boyacá y en las futuras batallas libertarias, vieron el coraje que tienen los boyacenses cuando se dice defender la patria, y actualmente también dicen que los mejores soldados de Colombia son los boyacenses que están en los regimientos, que están en los batallones y en las brigadas de Colombia. Muchísimas gracias, historiador Eutimio Reyes Manos Alba. Es nuestro deber como patriotas y como boyacenses dar a conocer las grandes hazañas de Simón Bolívar como libertador de 5 repúblicas
y la participación indudable, decisiva del pueblo boyacense. Amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos en otra oportunidad.